Muy buenas noches, amigos, amigas. Reciban a todos ustedes un cordial saludo este día 3 de marzo del año 2025, en estas últimas horas de la noche de este día. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, el tema que vamos a plantear en este momento tiene que ver con el segundo Consejo de Ministros que se televisó hoy a las 7 de la noche en la Franja Estelar. Y curiosamente, mientras este segundo Consejo de Ministros tan importante del gobierno progresista, del gobierno de Gustavo Petro, pues más de uno saltó en la raya, empezando por RCN, empezando por Caracol, empezando por congresistas como María Fernanda Cabal, empezando por candidatas a la presidencia del 2026 como Vicky Dávila, pero realmente lo más importante que esta noche los colombianos a través de ese segundo Consejo de Ministros conocimos es importante. Importante, ¿por qué? Porque es una manera de mostrar la transparencia de un gobierno como este. Algo único en la historia de Colombia que en más de 100 años esto nunca se mostró. Porque todos estos consejos de ministros de los anteriores gobiernos, ya nos podemos imaginar todas las cantidades de cosas que se tramaban y las conspiraciones y las cosas ocultas. Todo eso era impresionante, pero en este gobierno es un gobierno de transparencia, es un gobierno donde hay cambio permanente, es un gobierno donde hay permanentemente el avance, donde se está mostrando a los ciudadanos colombianos la forma cómo se proyectan los presupuestos, los rubros, el dinero que obviamente recaudan a través de los impuestos de los colombianos y las colombianas. Y por lo menos, pues es digno saber para dónde se va todo ese dinero. Porque hasta el momento, lastimosamente, nos hemos dado cuenta, despertamos, ¿no? Al momento de llegar este gobierno del cambio, este gobierno progresista, despertamos porque nos dimos cuenta qué cantidad impresionante de dinero robaban los políticos corruptos, las empresas corruptas, todas estas alianzas del mismo Estado anterior, como se aliaba con las organizaciones o estructuras criminales para poder robarse en el dinerito. Y entonces, día por día, los colombianos, más pobreza, más miseria, menos oportunidades, menos inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que se está buscando es que la gente esté pendiente y tenga conocimiento de todo lo que está pasando aquí. Vean, les voy a contar lo que yo pude conocer hoy al momento de ver este segundo Consejo de Ministros que se televisó en los medios de comunicación públicos, institucionales, como Señal Colombia. Y démonos cuenta que fueron 2 horas, pero lo más curioso es que esto queda abierto, ¿no es cierto? Porque es en vivo. Entonces, como esto queda abierto, es muy curioso encontrar y observar que a la derecha hay un panel donde se puede observar toda la cantidad de gente que va entrando y va comentando. Y era impresionante ver que todos los que entraban en ese momento pertenecen a bodegas de uribistas. Puede ser la bodega de Cabal, pero lo que sí se observaba era mucha gente uribista. Decían, es que están quitándole el espacio y no puedo ver mi novela, es que esto es una mentira, es que Petro va a robar, es que es un guerrillero, aquello y lo otro. Bueno, una cantidad de bobadas e estupideces ahí definidas. Entonces uno se da cuenta que, qué tristeza, ese es el resultado de haber tenido anteriormente gobiernos donde los que gobernaban eran narcos, donde los que gobernaban eran paramilitares, donde los que estaban gobernando anteriormente eran personas que solamente venían para robar, pero no venían para hacerle absolutamente ninguna ayuda o beneficio al pueblo colombiano, lastimosamente. Si hablábamos de la salud, cogían y simplemente una gran lista de muertos porque no limpiaban las bases de datos de la registraduría.
Entonces, sencillamente, toda esa cantidad de muerticos los usaban para que a través de ellos cobraran los subsidios. Mientras tanto, un resto de personas se morían de hambre. Y qué decir también que atrapaban los medicamentos, los acaparaban, no los entregaban o se los robaban. Tremendo. O qué decir de las vías del país, contratos amañados, contratos irregulares, el dinero salía, se desembolsaba, pero en la obra no se veía la carretera, no se veía el puente, o se veía el puente, pero luego se caía, o la carretera, pero hasta un tramo llegaba y ya después no construían. Y si hablábamos de el agro, los campesinos no les titulaban las tierras, pero sí iban allá y los amenazaban, los torturaban o los mataban o los desplazaban forzosamente o los desaparecían. Entonces, como nos damos cuenta, muchas de esas cosas sucedieron en esos gobiernos que lamentablemente hoy deberían de aprender mucho de este gobierno. Deberían de aprender porque este gobierno, si algo bueno que tiene es que les está enseñando cómo es que realmente se debe de gobernar un país. No como lo hicieron en esas épocas, porque tristemente en esas épocas lo que vimos ahí es que ellos se volvieron fue unos grandes zampones, o sea, buenos para robar, pero para hacer algo bueno y digno por el país, algo bueno y digno por el pueblo, eso nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Entonces es muy tremendo, es tremendo. Lo que hoy se ve como resultado, cuando vemos esto televisado y vemos esto en un vivo y vemos una cantidad de gente entrando en el vivo a comentar y nos damos cuenta que la cantidad de gente que entra ahí, que son, póngale, en un ratico ahí, esas 2 horas entraron más o menos unas 1.100 personas, estaban viendo ese vivo y por lo menos unas 120 personas les gustaba eso. Entonces la diferencia, el resto, 800, solamente a despotricar, solamente a difamar, solamente a decir bobadas, estupidez. Entonces, pues ahí está, ese es el resultado de haber nosotros, o sea, de haber estado nosotros gobernados por narcos, por paramilitares y por políticos altamente corruptos. Bueno, ¿qué temas se conversaron en este interesante segundo Consejo de Ministros? Bueno, entonces empieza el presidente pues hablando de la cantidad de hectáreas que hay, que son más o menos unas 55.000 hectáreas en todo lo que está el sector donde hay como zona interior. Se habla de que se busca erradicar la hoja de coca en 25.000 hectáreas. Pero cuando él conversa de esto de las 25.000 hectáreas que hay que erradicar, él dice, no vamos a usar glifosato porque eso está prohibido. No vamos a hablar de la guerra, o sea, llevar allá ESMA y sacar a la gente corriendo y punto. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar es de una alianza, desde una gran cooperación. Vamos a hablar de que es necesario el campesinado para trabajar en conjunto. Vamos a hablar de que el campesinado va a recibir por esas hectáreas que retire, que tiene que ser toda la mata, desde su raíz. No dejar allá tronquitos para que vuelva a echar raíces, no. Toda la mata, es decir, hasta donde vaya la profundidad de la raíz, deben todo eso extirparlo y reemplazarlo por otro cultivo. Pero no dejar eso de que yo corté la mata y listo, ya, corté, pero ¿qué? Allá adentro quedó el tronquito. Y como queda el tronquito adentro, pues eso vuelve a echar raíces y vuelve y crece. Entonces, ¿qué se hizo? Nada. Aquí la comprobación es que la raíz debe salir absolutamente toda. Entonces, se requiere de una enorme alianza del campesinado. Sin campesinado esto no se puede hacer. El campesinado todo debe cooperar para esto. Entonces, se busca la cooperación de todo el campesinado para poder erradicar esas matas de coca. Y
por todo esto, el campesinado va a recibir un pago. Un pago, como lo dijo claramente Gloria, Gloria Miranda Espitia. Gloria Miranda Espitia, ella es del departamento que tiene que ver con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces ella hablaba de que Norte de Santander tiene 43.000 hectáreas, ¿no es cierto? Que hay que priorizar Tibú, luego Tarra y luego Sardineta, y que a cada uno de estos campesinos se les va a pagar 1.280.000 millones de pesos durante 12 meses, que se hablará de un circuito económico que más o menos va entre 15 y 20.000 millones de pesos. Y solicitan al Ministerio de Hacienda 362.000 millones de pesos. Eso dijo esta noche Gloria Miranda Espitia, que es la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces es muy interesante, porque algo importante que el presidente Gustavo Petro en todo el tiempo habló fue la importancia de buscar que el campesinado participe en eso, porque sin campesinado eso es imposible, erradicar esa mata de coca en total. Además, él dijo muy claramente, lo que en el 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos se tenía que haber hecho, era haber hecho ese programa, pero nunca se hizo. Entonces se determinó que eso fue como una traición a los acuerdos de paz del 2016. Así lo explicó, así lo contó el presidente Gustavo Petro. Entonces, pues es muy tremendo todo eso. Y pues hoy nos damos cuenta que de lograrse todo, se logra si el campesinado está en esa función de cooperar, en esa función de trabajar alineadamente con el gobierno para erradicar todas esas plantas de coca desde su raíz total. También se contó que estos son pagos voluntarios, esto no es una cosa de obligación, es las personas que voluntariamente quieran participar en este programa. De hecho, eso también representa darles un trabajo, y al darles este trabajo, pues obviamente son 12 meses recibiendo esa platica, mientras erradican todas esas plantas de la mata de coca. Que después de todo eso, de que toda esa cantidad de matas de hoja de coca se hayan extirpado del suelo, el presidente Gustavo Petro tiene planes y obviamente es una promesa para cumplir en el término de este año de otorgarles tierras tituladas a los campesinos, 25.000 hectáreas de tierras tituladas a los campesinos. Recuperar la reserva indígena también es otro punto. Hacer una inversión de 2.7 billones. También otra cosa importante que él conversaba era de la transversal de Gamarra Ocaña, que la plata se la robaron y pues quedó sin salida al Catatumbo. También se habló de Mata y Convención Tarra, una vía que tienen que construir, entonces ahí también la intervención de la ministra de Transporte. Entonces, esta noche, las ministras que hablaron en este Consejo de Ministros fueron la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también habló el ministro de Educación, Daniel Rojas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanquino, el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, Guevara,
Y ahorita que le estaba contando la directora del programa de cultivos ilícitos, Gloria Miranda Espitia, y de prosperidad social. Entonces, bien, ahora bien, vamos a otro punto. En cuanto al Ministerio de Hacienda, Diego Guevara habló de dar un recurso de 330.000 millones de pesos para la erradicación de cultivos en Catatumbo. 881.000 millones de pesos para el Catatumbo, para lo que corresponde al Ministerio de Defensa, para la parte de que es protección y todo eso, porque recordemos que allá en este momento hay más o menos ya como 9.000 y pico de unidades militares activas ahí, trabajando intensamente. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué más les estoy contando aquí? En materia de la parte de agricultura, se habló de que también se van a proceder a dar recursos a las veredas, los resguardos agroforestales, que es un programa especial. Por el lado del miltransporte, María Fernanda Rojas también habló de que hay que establecer una columna vertebral, es una vía, ¿no? Y para esa vía son 40.000 millones de pesos para la vía Tarra. En cuanto a la educación, el Ministerio de Educación, Daniel Rojas Medellín, también asumió algo muy interesante y dijo que en la época de receso, cuando los chicos están en época de receso, en época de vacaciones, aún así sigan contando con el sistema de alimentación escolar PAE. Eso también lo habló. En cuanto a la parte del trabajo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también dijo lo siguiente, que se está estableciendo en esa zona una formación técnica y hay más de 1.537 personas suscritas y bueno, hablaba de otros temas más ahí, muy interesantes. La intención es darle un punto de desarrollo al talento para la parte del trabajo, que es algo muy interesante porque démonos cuenta que realmente el Catatumbo muchas veces en otros gobiernos siempre fue un territorio totalmente abandonado, no había participación del Estado comprometiéndose para ayudarlo, en especial para sacarlo de toda esta situación del crimen, de la violencia, de la guerra que durante muchos años ellos vivieron, hoy está siendo atendido por este gobierno del cambio. Y por otro lado, también habló el ministro de Salud, el señor Guillermo, y nos contaba lo siguiente, por aquí lo tenemos. Él nos contaba que destacó en el Consejo de Ministros las acciones de su cartera dentro del Plan Catatumbo que incluyeron dotación de equipos básicos, recuperación de puestos de salud, construcción de nuevos puestos de salud, entrega de transporte asistencial. Estas medidas buscan mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en la región. De hecho, aquí hay una pequeña intervención de 3 minuticos de él, vamos a escucharlo rápidamente. Espérate, aquí vamos a ponerlo por acá para poderlo escuchar rápidamente. Ahí está. Usted ya nos pidió a todos desde hace mucho tiempo el que interviniéramos y aquí estamos mostrando cómo 51.000 millones de pesos se invirtieron y están dentro también, estamos trabajando y coordinando porque el plan Catatumbo ya nos había dado todos los referentes para comenzar a planificar en cada uno de los ministerios lo que hay que hacer hacia el futuro y eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces aquí está en estos temas cómo es que hemos venido incrementando los equipos básicos y cómo va a llegarse a todos los diferentes sitios del Catatumbo, entendiendo que hay 2 municipios que es Río de Oro y González, que son del territorio del Cesar, ¿cierto? Entonces yo quisiera pues decirle a usted porque estos son los recursos que se le ha venido dando a cada uno de los diferentes, hay unos hospitales que son hospitales como La Playa, pero los otros integran varios hospitales que son manejados por uno. Por ejemplo, Tibú tiene Altarra, tiene a Sardinata, ¿no es cierto? Y Ocaña es en donde está el centro más importante. Fuera de eso, esto es lo que vamos a tener para este año.
ya, en este momento ya están las resoluciones. Si nos dan PAC, inmediatamente llegan estos recursos a cada uno del territorio y iniciamos ya un proceso para que pueda estar esta gente en esos sectores. Por el otro lado, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Estas son las inversiones. Mírelo cómo se puede cambiar un puesto de salud rápidamente. Mire cómo estaba, mire cómo queda ahora después, y esto es lo que estamos haciendo. En este momento estamos recuperando y vamos a recuperar 53 puestos de salud. Estaban las infraestructuras abandonadas, puestos cerrados, presidente, como usted no lo ha pedido, para que se abra. Yo estuve allá, Chubalbarina. Esto es un puesto de salud que construyó Bruce Olsen, el famoso misionario, y mire cómo lo convertimos, lo arreglamos y ya comienza a prestar servicios ahí en el resguardo de los Barí, en donde estuvimos visitando aquí con varios de nuestras personas, y por supuesto a mano izquierda es el lote en donde se va a construir ya un centro de salud importante con una inversión de 36.000 millones de pesos y que esperamos nosotros poderlo realizar. La inversión que se hizo en Sardinata, el transporte asistencial, hemos entregado ya más de 20 vehículos en diferentes partes, aquí está, para ambulancias y equipos y unidades médico-odontológicas, o sea que esto es lo que se hizo en promoción social y por supuesto también todo lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con víctimas y por supuesto el CAMAT, que estos centros desafortunadamente que producen a través de los cultivos de uso ilícito terminan también siendo consumidores, como usted no lo ha pedido. Aquí ya han estado los CAMAT trabajando para la prevención muy especial del consumo de spa en estas regiones. Bueno, ahí nos dimos cuenta, pues todo lo que se presentó en ese momento en el Consejo de Ministros. Bueno, por otra parte, también en el Consejo de Ministros habló el señor Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, y contó algo muy interesante que fue lo que se llama la construcción, aquí lo tenemos, Prosperidad Social inicia construcción de puntos de abastecimiento solidario en norte de Santander. Esto arrancó el 5 de febrero del 2025 por parte de la Oficina de Comunicaciones ese día. Entonces, estos son los puestos que existen acá a nivel de norte de Santander. Entonces, en Cúcuta hay Cúcuta, en el Tarra, en Alacarí, en Teorrama y en Tibú. La nota dice acá, el director Gustavo Bolívar puso la primera piedra de la obra en Soacha, Cundinamarca, donde anunció que se firmaron actas de inicio para los PAS de 10 municipios, entre ellos 3 de norte de Santander. Para el resto de territorios, el proceso se concretará antes de finalizar febrero. Cúcuta, norte de Santander, 5 de febrero. Aquí vamos a leer un poquito más la nota para mirar qué más tenemos acá. Entonces, dice así, el director Gustavo Bolívar entonces pone la primera piedra. Bueno, Cúcuta, norte de Santander, 5 de febrero del 2025. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, dio inicio este martes en Soacha, Cundinamarca, a la construcción de los puntos de abastecimiento solidario Paz. Allí anunció que comienza obras en otros 9 municipios del país, entre ellos 3 de norte de Santander. En el acto simbólico de colocación de la primera piedra, Bolívar dijo, son 150 de estos PAS que construiremos en el país, más de $500 millones se invirtieron para llevar soluciones contra el hambre para más de 7 millones de personas en Colombia. Entonces, asimismo también aquí dice, además de Soacha, los otros municipios que ya inician fase de construcción son el Tarra, el Teorema y Cúcuta, o sea 3. Y región del Catatumbo, el norte de Santander, Fundación y Santa Marta, en Magdalena, Barranquilla, en Atlántico, Valencia, Monte Líbano y Ayapel, en Córdoba. Los 150 territorios postulados para la paz pueden ser consultados aquí.
El norte de Santander serán construidos este año 5 PAS, los 3 mencionados y 2 más, uno en Acarí y otro en Tibú. La construcción de los 5 fue asignada al consorcio Abasteco por un valor total de 14.406 millones de pesos. Eso fue lo más importante que destacó el señor Gustavo Bolívar, él lo explicó en ese punto. ¿Qué más aquí está? Bueno, esta es una plaza de mercado que va a tener varios servicios, aparte de prestar un servicio a la gente para la venta de verduras, tendrá un centro de acopio para que los campesinos de la zona traigan sus productos, va a tener un comedor, una cocina comunitaria que va a ser sostenida por el Estado para que haya una comida caliente para quienes no tengan cómo comer y contará un punto de distribución de bienestarina, explicó Bolívar. Bienestarina. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que se dieron esta noche en ese Consejo de Ministros. Y por otro lado, la silla vacía resalta el día 3 de marzo, ¿no? Entonces, duró esto 3 horas al aire, 7, 8, 9, casi sobre las 10 de la noche vino terminando. No hubo ningún cruce entre el presidente Gustavo Petro y sus ministros, eso nunca se observó. O sea, que así como el anterior, que pelearon, que aquello, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. No, aquí simplemente se explicó lo que cada uno en este momento como planes está haciendo. Es que eso era lo que tenía que ser así. Pero lamentablemente el primer Consejo de Ministros, trenas, o sea, era ese primer Consejo de Ministros era como era una encerrona, ¿no es cierto? Una encerrona de la cual pues, el presidente salió en eso. Entonces, el día de hoy, el Consejo de Ministros el día de hoy hizo las cosas como debían ser correctas, o sea, rendir un informe y contarle a la audiencia que los estaba mirando cómo realmente están las cosas, porque lamentablemente como los medios de comunicación tradicionales son tan severos, ellos solamente fallan es en función a ver cómo despotrican de este gobierno, cómo dicen malas cosas, cómo extrapolan todo lo que es malo, lo aumentan y lo que realmente es bueno lo minorizan. Entonces, pues así no se puede. Entonces, por esa razón se televisó ese segundo Consejo de Ministros para darle una información a la gente y decirle cómo están las cosas, qué se pretende hacer, cómo va la cuestión del Catatumbo. Es que si el Catatumbo se recupera completamente todo y se limpia por completo, pues este país va a poder estar más armónico. Pero si no es así, pues es muy tenaz. Alguien dijo alguna vez, mientras exista impunidad, no hay paz. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que derribar esa impunidad para que pueda existir esa paz. Y derribar esa impunidad significa pues que todos los que son malos hay que llevarlos a la cárcel. Y no importa si es un expresidente que ha cometido males, hay que llevarlo a la cárcel. A mí a veces me da risa cuando yo escucho en los medios, dice, es que le van a hacer un juicio político a Petro, que lo van a mandar a la cárcel a Petro, que van a demandar a Petro. Por ejemplo, vemos aquí una notica que sacó María Fernanda Cabal, muy curiosa. Dice así, iniciaré acciones judiciales ante los consejos de ministros que Petro está haciendo mientras viola la ley 63 de 1923. ¿Sabe cuántos años son eso? 1923 a este año, 2025, son más de 100 años. Son casi 100 años. Es chistoso lo que se escucha por parte de la señora María Fernanda Cabal. Ella dice que no lo habilita para hacer públicos y en directo esos consejos. No hay relatividad en la condición de la norma mencionada. La reserva es absoluta por mandato legal, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para decir cuándo aplicarla y cuándo no. Este es un abuso que pone en riesgo las decisiones del Estado. Claro, sí, para la señora María Fernanda Cabal es un total abuso, porque es que eso los pone como al descubierto, porque, a ver, imagínense ustedes una María Fernanda Cabal siendo presidenta de este país, y tiene sus consejos de ministros. Ustedes no se imaginan en esos consejos de ministros internamente que no estarían tramando para hacerle daño a este país. Entonces, tremendo, ¿no es cierto?
Entonces ella se enfoca y toma argumento en la posición de defensa de los privilegios de ella, en razón a decirle que eso no lo debe hacer Petro, porque entonces cuando ella llegar como presidente de este país, entonces se encontraría obligada a televisar los consejos de ministros. Ya ahí sí lleva la de perder, porque si ellos tienen planes de robar, ¿cómo roban? ¿Cómo roban? Ahí es donde está el detalle. Mientras que aquí el presidente lo que está haciendo es lo correcto. Él televisa los consejos de ministros para que la gente se dé cuenta que este gobierno de cambio tiene transparencia. Y una cosa importante es que en lo que tiene que ver la corrupción es de cero tolerancia. No se admite, no se permite, no se pasa. Entonces, es también una manera de mostrar que el gobierno tienes un equipo de trabajo y todos están alineados como equipo para trabajar. Aquí no son independencias, grupos. Ay, yo hago aquí lo que se me da la gana y el otro también. No, todos son un equipo y todos van en un solo fin, que la paz se establezca en este país. Pero la paz, para establecerla en este país, tiene que marchar correctamente la justicia, lo que es el ejercicio de la Fiscalía General de la Nación tiene que trabajar ok, la Policía Nacional de Colombia tiene que trabajar ok, el Ejército Colombiano de Colombia tiene que trabajar bien, los ministerios deben trabajar bien, los departamentos como el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social, el DAPRE, el Departamento de Programas de Sustitución de Cultivos Ilícitos, todo eso, la ANT, el ADRES, todo eso tiene que funcionar sincronizadamente. Si no se funciona sincronizadamente ese equipo de trabajo, pues es nulo, no sirve para nada. Entonces es como decir, yo trabajo en un solo sentir y punto aparte. Entonces eso lo decía la señora Cabal. Vamos a ver cómo va o sea, ¿qué va a intentar hacer? ¿O será que es que ella ya tiene amiguitos en la corte y sus amigos de la corte que son uribistas le van a ayudar, como en este caso el señor Ibáñez? De pronto sí, de pronto no, uno nunca sabe, pero lo que yo sí sé es que nosotros los colombianos ya no nos tiene nada que sorprender con lo que hacen toda esta gente, porque sí, carambas, qué oposición tan poco inteligente. Por eso es que el presidente Gustavo Petro Cana los manda a hacer clase, porque terrible, les falta mucho. Por otro lado, Vicky Dávila dice lo siguiente: de nuevo Petro se metió abruptamente en el hogar de los colombianos, interrumpiendo los noticieros, igualito a Chávez y a Maduro. Ahí están sentados los mismos funcionarios que entre ellos se odian y se denuncian. Varios están salpicados por escándalos de corrupción, pero no tienen vergüenza, el cinismo del poder. Por supuesto, las denuncias nunca avanzarán porque tienen fiscalía. Eso es lo que dice la señora Vicky Dávila de Gineco. Es decir, ella habla de que son salpicados, pero ¿será porque está diciendo que el señor José Gineco, familiar de ella, está salpicado en lo que tiene que ver con Invías? De pronto, ¿no es cierto? Pero es chistoso, ¿no? Porque los que están salpicados ahí son 28 congresistas. En ningún momento los ministros ahí están en ese cuento. Y hoy, como pudimos apreciar, los tantos ministros que están ahí, en ningún momento ninguno de ellos se lanzó a ofenderse en uno a otro, ¿no es cierto? Tal vez como en el primero que pudo pasar eso, ¿no? En esta ocasión no fue así, en esta ocasión fue una cosa bien hecha, programada, en donde simplemente lo que ellos tenían como función que hacer en ese Consejo de Ministros televisado era rendir un informe de cómo están las cosas, qué se está haciendo, que eso es lo correcto, nada más. Entonces, da mucha risa cuando sale la señora Cabal a decir que va a denunciar. ¿Denunciar qué? Denunciar a un presidente que simplemente quiere ser transparente y todo el tiempo quiere trabajar con la verdad. A ella sí le molesta mucho que alguien se acerque y le diga la verdad. A ella le molesta mucho que alguien diga todas las veces la verdad. A ella le molesta mucho que muchos digamos todo lo que está pasando y no nos quedemos nada callado. Y que si allí hay corrupción hablemos y denunciemos, y que si allí están robando denunciemos, etcétera, etcétera. A ella todo eso le molesta.
pero lastimosamente nosotros en este gobierno de cambio y más nosotros los alternativos estamos cumpliendo una función vital, una misión vital de vida, y es decirle a la gente la verdad. Y nada más que la verdad y solo la verdad. Bueno, amigos, amigas, me despido de ustedes. Muchas gracias. Descansen. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.